Sean todos muy bienvenidos al canal de la Secretaría de Extensión Académica de CLATOP, que es la certificación latinoamericana en oncología veterinaria. Y este es el CLATOP Estudio. ¿Qué es el CLATOP Estudio? Al inicio fue una locura, que es leer colectivamente en voz alta un paper, un trabajo científico recientemente publicado, y de esta manera vamos a estar siempre actualizados. Así que les doy la bienvenida a todos los colegas, tanto sea generalistas, oncólogos y también a los tutores, a los tutores de los animalitos, perros, gatos y mascotas que van a estar seguramente muy interesados en el video que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es? Este video es la lectura y el análisis de un trabajo eh, que dice cuándo y si debemos nosotros castrar, esterilizar. Recuerden que en el idioma inglés diferencian la extirpación, la gonadectomía del macho, le llaman de una manera, que podremos decir castrar, y ellos le llaman spay. Y de la hembra le llaman neuter, que sería como esterilizar, que en algunos lugares, por ejemplo, no sé, ahora la doctora Lorena, que la tengo que presentar, me va a decir en su país, en Ecuador, pero por ejemplo, nosotros en Argentina se dice castrar en general, machos y hembras. En México se usa más castrar y esterilizar como muy parecido al inglés, y vamos a ver, pero por eso ven dos palabras de lo mismo, que es quitar los órganos genitales. Este es el día de hoy de la grabación y este es el trabajo para que todos podamos leerlo después detenidamente. Pueden hacer el QR, pueden escanear el QR, o si no, ya estando grabado este video, van a ver donde dice HTTPS, ¿no? Pueden hacer clic de alguna manera en la descripción del video y pueden directamente ir al trabajo científico, que fíjense que es muy nuevo. Esto es de fin del año pasado. Fue publicado en la revista Small Animal Practice de noviembre del año 25 y habla de eso. ¿Y quién va a acompañarnos? ¿Quién estudió? ¿Quién leyó? ¿Quién buscó más información? La doctora Lorena Chalco Torres de Ecuador. Bienvenida, Lorena. Hola Martín, muchas gracias por la invitación. Realmente fue un gusto leer este artículo. Me ayudó a pensar y a repensar en lo que actualmente estamos realizando. Y bueno, Repensando la gonadectomía en exactamente, perros, exactamente. exactamente eso. Con esta frase quería empezar, repensando la gonadectomía en perros. O sea que si lo que estamos haciendo en la actualidad es aplicable a todos los perros, porque bueno, el artículo se enfoca en perros. Ah, eso Dice es siempre, importante, la descripción. Se enfoca en perros, perros, correcto. ¿Y exactamente. habla alguito de gatos o no, no No, habla no, nada, solamente nada? de perros, solo perros. Perfecto, perfecto. Todo el enfoque y el estudio que saca es en perros. Y también es importante indicar de que este artículo es como un resumen, digámoslo así, o también sale de las guías que emite la WhatsApp en el año 2024, que son las guías de reproducción. Muy importante porque Stefano Romagnoli, que es donde dice ahí, como escribió Lorena, basado en el artículo de Romagnoli, es el chairman, como el jefe de ese comité de reproducción de WhatsApp, correcto. Doc, antes de pasar al trabajo, cuéntanos un poco de ti, de Oncova, de tu actividad docente. Bueno, yo soy docente de la Universidad Técnica de Machala, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de la carrera de Medicina Veterinaria. Soy docente de dos asignaturas, de una asignatura que es anatomía animal, que es huesos, articulaciones y músculos, y también soy también docente de la asignatura de cirugía, cirugía básica, se podría decir. Actualmente con una amiga planteamos una idea que era formar, que ella tiene la clínica, pero crear un centro que se dedique solamente a perros que tienen cáncer y de ahí nace Oncova. Oncova es reciente, no tendrá ni un año realmente. El, Ah, el- felicitaciones. sí, el hecho de ingresar a CLATOP, también terminar la tesis doctoral, como que me metió más a querer también tener ese aporte con respecto a Oncova. Te motivó. Muy bien, Me motivó mucho. esa es la Ajá. idea. Muy bien, entonces ahora nos entramos aquí con un título, La era dorada de la gonadectomía. A ver, cuéntanos un poco de la historia. Bueno, durante gran parte del último siglo, la gonadectomía, es decir,
lo que respecta a castración y esterilización, como lo habías manifestado. Aquí en algunas partes se dice castración y en otras esterilización, se aplica las dos cosas, pero de lo que revisé, porque eso también sí lo busqué, se habla que castración es la extirpación de las gónadas, mientras que la esterilización es lo que es evitar la reproducción del animal sin extirpar las gónadas. O sea, Excelente, ya se excelente, hace esas dos diferenciaciones. excelente, excelente. Es decir, puede, por ejemplo, una ligadura sería esterilización. Exactamente, sí. Bien, perdón la interrupción. No, no, bien, vamos bien. Fue considerado una de las intervenciones más importantes que tenemos dentro de la medicina preventiva en pequeños animales. De hecho, fue tan relevante que llegó a compararse con la vacunación, debido a los múltiples beneficios que eso se atribuía en la medicina clínica. En primer lugar, como miramos en el control poblacional, teníamos que esta técnica permitía, obviamente, evitaba la sobrepoblación, sobre todo en animales en situación de calle. También ayudaba a mitigar los comportamientos asociados al reproductivo, como es el caso del vagabundeo, la monta y las peleas entre machos y del marcaje urinario. En el caso de las hembras y en los machos, ayudaba a reducir el riesgo de neoplasias mamarias. Sobre todo, este sí se realizaba antes del cuando la ureterectomía se realizaba en etapas prepuberales. Como también ayudaba a la reducción de la piómetra, es decir, curaba la piómetra. Y en el caso de los machos, también ayudaba en la prevención de hiperplasias prostáticas. Pero, Eh, Sí, hiperplasia prostática benigna. Algo pasó. Hay uno más, sí, Martín, a ver, ya. ahí está, y otras. En ese hablamos también de que ayudaba a la prevención de otras enfermedades no tan frecuentes, como es el caso de los tumores ováricos, tumores a nivel de próstata, hernias perineales y prolapsos vaginales. Durante todo este tiempo, ¿no es cierto? Tuvimos toda esta información, pero empieza a haber más evidencia que se reporta en los últimos 30, en los últimos 10 años, que es el cambio del paradigma y empieza a cuestionarse esta creencia que teníamos. Entonces, Perfecto. pasamos a la Si, siguiente. si quieres, por ejemplo, en general, le pregunté a unos colegas los días anteriores a esta grabación y la mayoría, a colegas generalistas de distintos hospitales y clínicas, la mayoría tiene este paradigma que vimos antes, como diciendo, ¿para qué sirve? Para esto. Veamos, la fractura. Sí, sí, o sea, yo incluso antes de leerlo también yo tenía esto, pero ya en ponerse a buscar cada uno de los artículos que reporta allí en el artículo, pues ya lo hace pensar a uno, ya no lo hace estar seguro de lo que tenía. Y aquí viene lo que se llama fractura del paradigma universal. A partir de la última década, como había indicado, ¿no es cierto?, comenzó a cuestionarse una de las ideas más arraigadas que tenía en la medicina veterinaria, realizar la gonadectomía, sobre todo a temprana edad. Esta premisa se tenía porque pensaban que la cirugía no era tan invasiva, el animal se recuperaba mucho más rápido, no tenía muchas complicaciones y tenía muchos mayores beneficios. Sin embargo, la evidencia científica que ya se va acumulando durante estos últimos 30 años, y el animal empieza a vivir mucho más tiempo de lo que era antes, entonces se empieza a demostrar que esta suposición no es tan correcta. Y de hecho, lo que indica el autor es de que empieza a describirse lo que se llama como una paradoja clínica. ¿Qué significa? Que esta intervención que se consideraba profiláctica puede, en ciertos casos, aumentar la vulnerabilidad en pacientes que tienen la vulnerabilidad de pacientes a otras enfermedades. Dentro de ellas tenemos en oncología, aumento en la incidencia de osteosarcomas, ya vamos a indicar en qué razas, incidencia de mangiosarcomas y linfomas. Y también aquí también podríamos añadir el mastocitoma, que es en el caso del Golden Retriever. Eso va a depender mucho de la raza. A nivel endocrinológico, tenemos un riesgo crónico, sobre todo en la parte de obesidad. Y añadimos ahí también, aunque no es metabólico, la incontinencia urinaria. Dos situaciones que hace que el animal no solo no tenga calidad de vida, sino que también lo predisponga a otras enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes. Y dentro de la ortopedia, pues
hay una alteración biomecánica derivada de, de la estripación de las hormonas a edad temprana. Es decir, altera el crecimiento en el caso de los huesos. Es aquí algo también importante recalcar, que ya lo voy a explicar posteriormente, es como que el hueso retarda su tiempo de crecimiento, es decir, el hueso sigue y sigue creciendo durante un tiempo porque no hay la señal que le envíe en este caso, el cerebro diciéndole No lo para de corta. crecer y sigue Mm, creciendo, sobre todo se ha reportado mucho en huesos como radio y la una. mm. La siguiente. Y el comportamiento Sí, también, ya fíjate. vamos ahora con la Sí. parte del comportamiento. Bueno, el comportamiento es multifactorial. O sea, no solamente está destinado a la parte de gónadas, es decir, a la parte hormonal, sino que también debería esto ser tratado o evidenciado por un experto ¿cómo se llama?, en comportamiento del animal, porque muchas de las veces nosotros esperamos que el comportamiento mejore, pero en general no lo hace, puede llegar a empeorar porque hay una Ah, alteración hormonal, sí. mira. Sobre todo lo habla bastante en los marcajes, que muchos de los propietarios dicen no quiero que esté marcando, lo castra y el animal sigue marcando, o sea, sigue, ¿cómo se llama?, orinando en los distintos lugares. Y eso ya no lo hace como un comportamiento. A lo mejor la orina baja un poco la intensidad, eso me he reportado, pero va a seguir haciendo esta acción. Doc, antes de pasar a esta balanza de pros y contras, quería agradecer enormemente a la decena de colegas que nos están acompañando, récord histórico en Clatov Studios desde que lo hacemos. Ahora estoy viendo 64 colegas. Si nombro a uno, me olvido de otros, pero realmente muchas gracias a todos. No sé, veo a Brian, a Carla, a Dixon, a Fabricio, no sé, a muchos que realmente nos están acompañando y hacen que no estemos solitos acá con la doctora Lorena. Muchas gracias a todos y a los que nos están viendo grabados después, perfecto. Perdón, Doc, adelante. Los Ya, muchas beneficios. gracias. Eh, por ahí están los corazones que dice siempre en clases. Exacto. Y en este punto vamos a integrar lo discutido anteriormente, en esta balanza, como tú lo decías. Hacer un balance entre riesgos y beneficios reales. Por un lado, tenemos los beneficios clásicos, que si bien establecidos, que están bien establecidos en la práctica clínica, es decir, que continúan, o sea, esos no se quitan, que disminuye la piómetra, que disminuye el riesgo de tumores mamarios, sobre todo si realiza a tempranas edades, que disminuye la hiperplasia prostática benigna y que ayuda a el control de población. Pero a esto pasamos también a la parte derecha, que existen nuevos riesgos. O sea, si bien es cierto, existen estos beneficios, aumenta la probabilidad, digámoslo así, o la asociación de riesgos vinculados principalmente a la aparición de nuevas neoplasias, como es el caso del linfoma, el mastocitoma. Además de que aumenta trastornos ortopédicos y esto también está vinculado bastante al sexo, la incontinencia urinaria y la obesidad. La incontinencia urinaria está reportada bastante en lo que es perras. Y no sé si le das una más. eh, y la decisión de la gonadectomía ya no es binaria, ya no debe ser sí o no, sino que tiene que depender de varios, aquí, tres factores, vamos a agregarle a eso, ¿no es cierto? Si la raza da para poder realizar la gonadectomía, si el sexo da para realizar la gonadectomía y a qué edad, que eso es fundamental y ya vamos a explicar de eso, se debería realizar la gonadectomía según el reporte que tiene el artículo. Entonces aquí es el cambio de día a día de todos nosotros. Tenemos que empezar directamente a estas tres variables, tenerlas muy en cuenta al momento de Exactamente, recomendar. Súper. exactamente. Pasamos. ¡Wow! ¡Qué buen diagrama! Y eso que lo Ya. había visto, ¿eh? Ya, esto es, digámoslo un resumen. El artículo proyecta una tabla que está muy bonita realmente la tabla, pero lo quise hacer un poco más visual para indicar tanto los riesgos que tienen los animales que son intactos versus los animales que fueron gonadectomizados. Y también es algo importante mencionar aquí en la explicación es que esto no representa una casualidad directa, no es que le va a dar sí o sí,
sino que el reporte lo que indica que son asociaciones. ¿De dónde? De estudios epidemiológicos. Y utilizan diferentes medidas, como por ejemplo el ratio, riesgo relativo y el hazard ratio, que si recordamos, estos miden asociaciones, miden riesgos reales clínicos y el otro tiene la probabilidad de que aparezca, el tiempo con lo que pueda aparecer. Y a eso le añaden también lo que es el factor, el valor P, que es la confiabilidad de cada uno de los estudios. Históricamente, la esterilización fue considerada una medida preventiva universal. Sin embargo, estos estudios recientes muestran que la eliminación de hormonas aumenta el riesgo de cánceres, problemas ortopédicos, obesidad, dependiendo de la raza y la edad en la cirugía. Y tenemos en el lado izquierdo los perros, la población de animales intactos, que lo que pensamos que a lo mejor que cuando lo vamos a realizar la castración o la esterilización en este animal, vamos a decir que se reduce el riesgo de manera global, cuando en realidad no es así. Lo que hacemos es modificar el perfil del riesgo, es decir, que hay una pequeña probabilidad que sí pase eso, a pesar de que hemos realizado antes en este caso, los tumores mamarios, antes la esterilización prepuberal. No En los va a el, eliminar. perdón, en el dibujito donde dice población general intactos, si quieres explicar lo de el hueso y lo de que Sí, está sí, más sí, gordito. Ah, perdón, ya voy perdón. indicando. O sea, que hay razas que Mm, tienen predisposición, o sea, genéticamente ya tienen predisposición a mm. sufrir esta enfermedad. Ya, a eso me refiero con lo del huesito y que también hay razas que tienen predisposición a la obesidad. El hecho de realizar la castración, si bien es cierto, podría empeorar, pero ya el animal tenía de por sí la predisposición a esa enfermedad. Y en la parte central, que es los animales gonatomizados, es decir, castrados, esterilizados, el impacto genera, los que más reportes hay es incontinencia, que habla del porcentaje mayor, el riesgo base, sobre todo eso es reportado bastante en hembras. Sí se realiza en las primeras, en la esterilización antes de la pubertad. Y otro también riesgo bastante reportado es la obesidad, donde se habla que el riesgo base puede ir desde el 3 hasta el 5%. Dividido en distintas regiones, diferentes partes, tenemos el aumento riesgo a cánceres, osteosarcoma. Tenemos, por ejemplo, aquí el Rottweiler. Rottweiler es una raza con predisposición a sufrir osteosarcoma. Quitamos las hormonas gonadales en este caso. Ese Rottweiler va a tener un desbalance, primero, un retraso en el cierre de crecimiento de la placa en el momento del crecimiento de los huesos. Y segundo, a esto vamos a añadir de que hay un desbalance hormonal y que por ende va a afectar también al sistema inmunológico, lo que hace que haya un aumento en el riesgo de desarrollar estas enfermedades como el osteosarcoma. De la misma manera, también tenemos para el hemangiosarcoma y los mastocitomas, que está vinculado también en el caso de este perro que es el Golden Retriever, que tiene ya una predisposición a sufrir esta enfermedad. Dentro de los riesgos asociados al sexo, hay grandes reportes, hablamos de 3,37 riesgo de aumento de probabilidad de que haya hembras con incontinencia urinaria. Ya en machos, esto es algo medio discrepante, digámoslo así, porque decimos que la esterilización previene la hiperplasia prostática benigna, pero al mismo tiempo, si es que a lo mejor en esa próstata hubo, qué sé yo, algún daño o alguna alteración en esa próstata, puede acelerar el proceso para que se desarrolle un carcinoma prostático. Con respecto a la parte de edad, algo que sí menciona mucho el autor es de que en varios estudios que han realizado, donde más se asocia este riesgo de daños ortopédicos a nivel de hormonales, a nivel de cáncer, es en perros que fueron esterilizados antes de la pubertad, en animales jóvenes, completamente jóvenes.
Y otro riesgo también es la obesidad. Miren que nos habla de un ratio de 3.3, lo que significa que hay probabilidad de que 3 veces le pueda dar esta, como se llama el animal, pueda sufrir esta enfermedad. Y esto se debe porque el desbalance hormonal, como ya lo voy a explicar en las siguientes diapositivas, también tiene una influencia en la parte metabólica, lo que hace que no haya una distribución correcta de las grasas y por ende pues, predispone a la obesidad al animal. Ahí, antes de pasar a la otra diapositiva, en cuanto al sexo, se ve como que en tumores específicamente, que las hembras tienen más osteosarcoma y hemangiosarcoma, ¿no? No veo en el masto, por lo pronto lo que has puesto ahí. Sí, Es exactamente. más las hembras, En entonces. malas hebras, exactamente. Correcto. Esterilización universal. El nuevo Y paradigma. bueno, con esto decimos, ¿existe evidencia para dejar de esterilizar o castrar a los perros? Y la respuesta, basada en toda la información que nos menciona en este caso el autor, la respuesta es no. Los datos disponibles no van a respaldar un cambio radical en la eliminación de la gonadectomía. Ahora, lo que sí nos hace pensar mucho en sí, en qué momento lo vamos a hacer, en qué etapa, en este caso, lo vamos a hacer la gonadectomía en el animal, en qué razas lo vamos a hacer y sobre todo también en qué, si es que es hembra o macho, o sea, que esté vinculado a los tres factores. ¿Cuáles son las limitaciones de la evidencia? En primer lugar, tenemos que no es una evidencia uniforme. Hay muchas razas, no hay estudios suficientes que permiten determinar que hay una conclusión definitiva. Hay muchos, por ejemplo, el valor de P no es tan altamente confiable. Entonces, en general, se necesitaría hacer más estudios para decir que sí, ya definitivamente no se debería realizar la esterilización. Desde el punto de vista fundamental, es importante aquí hacer una diferencia entre riesgo relativo y riesgo absoluto. Muchos estudios reportan aumento de riesgos. Por ejemplo, dice disminuye el riesgo, pero cuando el riesgo en la población es bajo, ese incremento puede ser que no tenga un impacto clínico significativo. Entonces, esos puntos son importantes aclararlos en esta diapositiva. También que el riesgo no necesariamente se va a duplicar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso es uno de lo mejor de los más comunes que vamos a indicar o a reportar en la distinta literatura. Otro aspecto clave también que es importante mencionar en esta diapositiva es la variabilidad de las razas que tiene. En general, las razas pequeñas tienden a presentar menos riesgo a desarrollar estas neoplasias, pero hay ciertas excepciones. Y por aquí aparece, por ejemplo, este perrito, el Dachshund, el salchicha y el corgi, que tienen una predisposición a sufrir enfermedades ortopédicas. Sobre todo en el perro salchicha habla de las posibles, el desarrollo de las hernias discales. Y en algunos estudios muestran contradicciones, sobre todo incluso en la misma raza, si hacerlo o no hacerlo. Es importante eh, poder identificar la genética individual de cada animal. Más allá de la raza que conocemos, existe predisposición individual en cada una de ellas. Esto nos acerca a que el concepto de individualizar cada una en este caso, de las revisiones de nuestros pacientes. Con respecto al impacto de la gonadectomía y la comparación de riesgos, ya lo indicamos, en animales, por ejemplo, grandes, gigantes, como por ejemplo el Rottweiler, tiene una predisposición al osteosarcoma. En el caso de las hembras, hablamos de un riesgo acumulado que puede llegar a desarrollar la incontinencia urinaria y la obesidad también ligada prácticamente también tanto en hembras como en machos. Eh, Como ya lo había mencionado, aquí está la parte genética, se debe hacer el caso de manera individualizada, porque aquí hay algo
fundamental, es la decisión no debe tomarse de forma aislada. Debe haber una discusión entre el propietario, en este caso, donde podamos nosotros indicarle, hay estos beneficios, hay estos pro y estos contra. Y aquí entra un rol muy importante del médico veterinario en la toma de decisión. La evidencia no justifica abandonar la gonadectomía, pero sí nos va a obligar a individualizarla. Perfecto. Tal vez este video ayude mucho como herramienta de trabajo para los colegas al momento de conversar, ¿no? Y esto es la edad. ¡Wow! Sí. Interesante. Ya, algo también que hay un apartado donde habla de la edad, el momento de realizar la ¿Aquí, en la gonadectomía. anterior No, o en no, no, en la siguiente? en la siguiente. Perfecto. Entonces, y aquí viene la pregunta, ¿importa la edad al momento de realizar la gonadectomía? Y la respuesta aquí es sí. La edad es un factor determinante para el riesgo de múltiples enfermedades. El riesgo está, los tenemos dividido en lo que ya estamos haciendo ahora, riesgo de esterilización temprana, es decir, animales que van desde las 6 semanas hasta la pubertad, hasta antes de la pubertad. Y el nuevo paradigma que indica en este caso el autor. El riesgo de realizar las esterilizaciones de forma temprana, pues nos indica de que eh, se debe hacer un análisis del impacto que genera en el sistema óseo. Estas hormonas ayudan a regular las placas de crecimiento. Cuando estas se eliminan de manera temprana, ¿qué pasa? El cierre epificiario se va a retrasar y esto va a alterar la biomecánica y va a aumentar, en este caso, el riesgo de enfermedades ortopédicas. Este efecto es más notorio, sobre todo en animales de edad mediana, de raza grande y de raza gigante. Hay un aumento en caso de la incontinencia urinaria. Eso se asocia principalmente también a que haya anormalidades en los genitales, no hay un desarrollo completo de la vulva, y esto hace que se genere otra patología más, que es una dermatitis y una vulva retraída. Con respecto a lo que es el comportamiento, no resuelve los problemas de conducta. Puede llegar en estos casos a agravarlos. Es fundamental aquí que se haga una evidencia de la raíz general de lo que tiene el animal al momento, ¿no es cierto?, de decidir si sí o no realizar la gonadectomía. Y el nuevo enfoque que está en el lado derecho, donde podemos mirar aquí el nuevo paradigma o la decisión individualizada, lo que se trata es de esperar hasta la pubertad, por lo menos, o después de la pubertad, se recomienda realizar la hysterectomía, realizar una evaluación entre la raza y el sexo, y incluso si lo amerita, sobre todo cuando sospechamos de problemas de comportamiento, buscar otras alternativas a controlar a lo mejor estas hormonas. Y se habla de algo que corresponde a la castración médica, que es el uso de los antagonistas de los GnRH, donde se hace una castración temporal, en este caso de los animales, para esta castración que se hace en estos animales hace que, no sé si se fue, ¿me escuchan? Me quedé sin internet un ratito. No, 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 Hola. perfecto, perfecto. Ah, ya, me Estamos quedé perfectos. me quedé sin, bueno, Sin audio. El estaba escudo hormonal. indicando, no, 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 Vuelvo para estaba atrás. indicando de sí, Ahí. anterior. Ya. El nuevo paradigma de Ya, decisión manejo. estaba hablando de que existen otras alternativas, que era la castración médica, que es el uso de antagonistas de los GnRH que pueden ayudar a identificar si el animal a lo mejor tiene un problema conductual basado a las hormonas. Eso me faltó. Vamos con la siguiente. Ahora sí pasemos a la siguiente. ¿A qué se le llama el escudo hormonal, Vamos doctora? al escudo hormonal. Vamos al escudo hormonal. Las gónadas no solo cumplen una función reproductiva, sino que también cumplen una función endocrina clave en el organismo. Vamos a mirar el centro de la imagen, ahí tenemos las gónadas, que representan un órgano que va a emitir muchas señales diferentes en el cuerpo.
Estas señales, principalmente que son las hormonas, van a estar dados por los estrógenos y los andrógenos. Estos van a tener distintos efectos sistémicos en este caso, en las funciones fisiológicas del animal. Por ejemplo, en el caso del metabolismo, las hormonas sexuales participan en la regulación del metabolismo energético y lipídico. Su presencia va a contribuir a mantener el equilibrio adecuado y la distribución, como lo he indicado, de la grasa corporal. Y cuando se eliminan estas hormonas mediante la gonadectomía, especialmente en edades tempranas, puede afectar a este equilibrio. Y esto ayuda a explicar por qué algunos animales presentan una mayor predisposición a la obesidad. A nivel óseo, esas hormonas también desempeñan un papel esencial en el mantenimiento de la densidad y la estructura de cada uno de los huesos. Y como ya lo había manifestado, sobre todo en el cierre de la placa de crecimiento. Por ello, su eliminación temprana no solo afecta a la reproducción, sino que también va a afectar al desarrollo, a la estabilidad del sistema musculoesquelético. Tenemos también la parte de integridad inmunológica, ya que se ha reportado de que ayuda también en la regulación celular, en la protección, sobre todo a nivel inmunológico, contra enfermedades como contra el linfoma y el mastocitoma. En conjunto, esta imagen refuerza una idea clave. Ya me falta un poquito en la anterior, Martín, que la gonadectomía no siempre, no es solamente un órgano reproductivo, sino que no vamos a poder, no vamos a, en este caso, interrumpir el órgano reproductivo, sino que además vamos a interrumpir una serie de efectos que tienen todo el cuerpo. Eso es muy interesante ese concepto, ¿no? Como que uno asocia las gónadas con reproducción, Solamente la solamente, reproducción, exactamente. solamente. Muy Ujú. Vamos con ahora sí la siguiente. Y bueno, ¿cómo afecta a los huesos? Que esto es algo también que habla mucho el autor, sobre todo si realiza en etapas tempranas. Eh, pues aquí hablamos que en primer lugar, las hormonas gonadales, estrógenos y andrógenos, son reguladores críticos del crecimiento óseo. Estas hormonas ayudan a controlar el momento en que se produce el cierre de crecimiento de las placas, conocidas también como placas epifisiarias. Observamos en un perro intacto. El animal crece normal, ¿no es cierto? Llega la señal, en este caso, de cuando llega a la pubertad, de decirle al cerebro, hey, para ya crecí, ya suspéndela, en este caso, la liberación de hormonas. Pero ¿qué pasa en el panel B, donde tenemos el animal que fue realizado la gonectomía en pediátrico o antes de la pubertad? No llega esa señal. Por lo tanto, al no llegar la señal al cerebro, hace que en este caso el hueso siga creciendo, crece más de lo normal, se deforma ese hueso y lo predispone a otras alteraciones, tales como displasia articular, ruptura del ligamento cruzado y otras patologías ortopédicas que lo habíamos manifestado. Otro enfoque que habla el autor es buscar alternativas. Alternativas, enfermedades que ya de por sí tenemos alternativas para evitar, perdón, realizar la castración en los animales, para las diferentes patologías que ya tiene el mismo. Por ejemplo, en el caso de la salud prostática y en los problemas de comportamiento. En primer lugar, eh, es importante aclarar que no existe una relación definitiva establecida entre la gonadectomía y el desarrollo de neoplasias prostáticas. Sin embargo, hay algunos estudios que indican que estos posibles cambios, el efecto o la eliminación, perdón, de los andrógenos podrían ayudar a influir en la evolución de las lesiones que ya tenían la próstata. Es decir, que estos animales que presentaban ya cambios en la próstata subclínicos, al quitar las hormonas, hay una probabilidad de que estas lesiones se aceleren mucho más rápido tras la castración. Con respecto a la parte del comportamiento, tradicionalmente la gonadectomía se ha utilizado como una estrategia para corregir estas conductas indeseadas. Por ejemplo, perdón que te interrumpa, un perrito agresivo,
Exactamente. se diría, lo castramos y mejora su comportamiento. Eso sería como Exactamente, eso es lo que pensábamos, lo primero que pensábamos, pero ya menciona el autor que primero esto debe ser tratado por un especialista en conducta, donde mire cuál es el origen realmente del problema que tiene, ya que esto es multifactorial y no necesariamente está vinculado directamente con las hormonas. Eh, y para evitar que en este caso se realice la castración, una alternativa que dan es que se haga la castración médica, que ya había mencionado anteriormente, que es una castración temporal que se hace del animal y se realiza mediante los agonistas de los GnRH de acciones prolongadas, lo que hace que se bloqueen en este caso las hormonas y por ende se puede hacer un análisis si realmente el comportamiento se debe a la parte hormonal. Y de ahí si decidimos castrar el animal. Esa es una alternativa. Esta herramienta es muy valiosa porque nos evita tomar decisiones quirúrgicas definitivas sin evidencia clara de lo que realmente está pasando en el animal. Eh, Hace la siguiente. Este es una idea muy buena, ¿eh? Sí, Muy sí, sí. interesante. Hacer como una prueba con un medicamento y después ver si funciona o no. Está muy bueno, muy práctico. Sí, otra también, algo que menciona también el autor aquí es redescubrir nuevas técnicas de preservación hormonal, que ayude también a controlar la sobrepoblación, es decir, animales que no queremos que se reproduzcan, pero manteniendo la arquitectura endocrina protectora que tiene el animal. Eh, Aquí hablamos de la gonadectomía tradicional, que se realiza la ovaricectomía y la orquiectomía. Controlamos al 100% la reproducción, pero no preservamos las hormonas. Eso se mantiene en el contexto, ¿no es cierto?, de prevención de piómetra, reducción drástica de riesgos oncológicos mamarios y que en este caso en este caso el propietario a lo mejor no pueda ser capaz de mantener, por ejemplo, para las personas que tienen muchos animales, no pueden controlar el celo y la monta. Y tenemos aquí otros dos técnicas más, la técnica de preservación, es decir, que hagamos una histerectomía y una vasectomía. eh, Donde también se controla la parte reproductiva, pero se preservan las hormonas. Esto es ideal sobre todo para razas gigantes, con perfiles altos de riesgos ortopédicos, oncológicos y sobre todo los animales que tienen mayor predisposición a desarrollar otras enfermedades. Y tenemos también el manejo médico reversible, el agonista los agonistas del género H. Aquí vamos a controlar también la parte reproductiva de forma temporal, preservando las hormonas de manera reversible. Este es ideal sobre todo para las pruebas conductuales de diagnóstico, eh, manejo sobre todo en una hiperplasia prostática benigna y también para retrasar las cirugías cuando queremos por lo menos que pase la parte de madurez anatómica. Algo que quiero destacar, Lorena, qué interesante cómo empezar hasta por el lenguaje, empezar a cambiar, ¿no? Nuestro chip, ¿no? Hablar lo que es control reproductivo, preservación hormonal, ¿no? Como equilibrio, ¿no? En un panel, ¿no? 180 opciones. A mí, te digo, no sé a ti qué te pasaba antes, pero a mí cuando me decían de vasectomía hace un tiempo, yo decía, no puede ser. Es decir, uno lo escuchaba en algún congreso y no decía, pero ¿cuál es el objetivo? Y aquí estamos, aquí estamos. Y bueno, en base a toda la evidencia revisada, podemos establecer algunas recomendaciones claves en la práctica clínica. En primer lugar, la gonadectomía no debe indicarse de manera rutinaria. Quitarse el chip de que a todos se esteriliza, cualquier raza, cualquier edad, cualquier sexo, ¿no? Sino que debe ser de manera individualizada. Actualmente, la toma de decisión debe basarse en un solo individuo, considerando ya los tres factores que he mencionado durante toda la presentación: edad, raza y sexo. También es poner sobre la balanza, como lo dijimos al inicio, ¿no es cierto?, los riesgos y los beneficios de acuerdo a la raza, de acuerdo a la edad y de acuerdo al sexo.
Y finalmente es importante considerar que existen alternativas terapéuticas, como lo habíamos manifestado. No todos los pacientes requieren una ectomía tradicional, eh, sino que también se puede hacer buscar otras opciones, como en este caso, técnicas de manejo hormonal, manejo de castración reversible, e incluso también cirugías menos invasivas, como la vasectomía y la histerectomía. Lorena Daniel Borrego, en el chat, pregunta si se ha estudiado la incidencia de piómetra de Muñón en las técnicas de preservación. Hay ¿cómo se llama? Reportes. Bueno, en el artículo no habla de eso, pero de manera general se podría decir que sí. Pero y según tengo entendido, y bueno, de lo que conozco, es que la piómetra de muñón se hace cuando se quedan los ovarios en el animal. Y sobre todo cuando a lo mejor en el momento del cuerpo. Por ejemplo, se lo hizo la ruptura o esta lo hicieron antes por ejemplo, del cervix y no lo hicieron después. Entonces, si es que lo hicieron después del cervix, pues sí, no hay la piómetra de muñón, pero si Ujú. dejaron el cervix y un pedazo del cuerpo pues sí. Dice Daniel justo eso, a eso se refería. Ok. Martín, sabes que me estoy quedando sin batería, solamente Sí, un mientras tú, poquito. yo voy contando lo que he leído aparte, mientras tú conectas, ¿te parece? Una de las cosas en bibliografía empiezan a aparecer constantemente trabajos sobre la hormona LH, hormona luteinizante, que es una hormona que sale del cerebro y se han encontrado en oncología, específicamente oncología. Por ejemplo, hay un trabajo reciente de unos meses que dice que los linfoblastos y los linfocitos de los pacientes con linfoma tienen aumento de receptores de LH, del hormona luteinizante, lo que los haría inmortales. Algo realmente increíble. Es decir, la relación entre la hormona y, en este caso, el linfoma. Otro trabajo, hay varios trabajos sobre, por ejemplo, hormona LH en hemangiosarcoma, en osteosarcoma. Y no les miento, si vamos viendo año tras año, estamos en el año 26, año 25, unos 10 trabajos aproximadamente de LH, año 24 uno y antes del año 24 ninguno. Así que realmente este tema de lo que es hormonas y cáncer está creciendo y la conciencia que genera lo que Lorena nos está compartiendo es súper importante. Adelante, Lore, Ya, viendo el castrar perdón. o no castrar. Eh, ya, perdón por la pequeña interrupción. Me estaba quedando sin batería y eso que le tenía full, pero se gastó rápido. Mientras tú no te quedes sin batería, está todo bien. Lo Bueno, otro se conecta. esta es una pirámide, este es como un resumen de todo lo que miramos a lo largo de esta presentación. Es que se puede hacer. En la primera fase tenemos beneficios tradicionales versus ya lo que ya está indicando, o sea, los Sería riesgos que abajo, hay. abajo, abajo Exactamente, desde en la abajo, base. desde abajo, Ujú. desde la base. Entonces, desde la base tenemos, previene la piómetra, previene los tumores mamarios, pero si lo hacemos antes de la pubertad, la predisponemos al animal a que desarrolle también otras enfermedades más, como es el caso del osteosarcoma principalmente, y alteraciones a niveles ortopédicas. Aumento de riesgo también de cánceres porque las hormonas también están vinculadas en la protección inmunológica y endocrina del animal, haciendo la predisposición a linfomas y mastocitomas. Además de que también predispone al animal a obesidad. Va la segunda fila, edad. La edad crítica, ¿no es cierto? Desde abajo hacia arriba. La edad crítica en la edad de la cirugía. Antes de la pubertad, no. Eso es lo que más está evidenciado. No se debe hacer antes de la pubertad porque aumenta el riesgo de enfermedades ortopédicas, no solo cáncer, sino también todas las demás que mencioné, como las displasias, ¿no es cierto? Como los ruptura del ligamento cruzado, que hablaba muchísimo de eso. Y también hernias, dependiendo de las especies, también presencia de hernias discales. Y en hembras hay bastante evidencia de incontinencia urinaria, si lo se realiza antes de la pubertad. Conocer razas.
predisponentes a sufrir distintas enfermedades. Mencionamos de todas ellas, creo que mencioné cuatro de las razas que mayor se reporta allí. El Golden, hay varios estudios con esta especie, predisposición sobre todo a desarrollar mastocitomas tumorales y también problemas ortopédicos, como se menciona allí. Ahí está el Golden y está al ladito también está el pastor alemán, que muestran una mayor vulnerabilidad a problemas articulares y tumores tras la cirugía. Y ampliar nuestro panorama, la última, el último escalón. Buscar otras opciones, sobre todo para este tipo de animales que ya acabamos de indicar, ¿no es cierto? Pensar en vasectomías, pensar en histerectomías para poder controlar la reproducción en este caso, en estos animales. Cuando no sea posible, pues, poder controlar la reproducción. Esto por una parte. Recordemos que el desafío no está en sí castrar, sino decidir en cada uno de nuestros pacientes. Y con la siguiente, la frase, es una frase que he colocado para finalizar parte del cierre. Eso es lo que dice Thomas Kuhn. Me gusta mucho lo que plantea, el cambio de paradigma. Nos habla de que los paradigmas cambian cuando las teorías existentes dejan de explicar adecuadamente lo que indica la realidad y comienza a aparecer anomalías que generan estas unas crisis ya al modelo establecido. Y precisamente es lo que ocurre ahora con la dictomía en medicina veterinaria. Durante muchas décadas hemos indicado indudablemente que sí ayuda, tiene muchos beneficios, eso no lo vamos a quitar. Sin embargo, empieza a cuestionarnos si realmente es para todos, debe ser a lo mejor antes de la pubertad, como ya lo habíamos manifestado anteriormente. Los riesgos no son iguales para todos nuestros pacientes. La edad modifica significativamente nuestros resultados y los efectos a largo plazo deben ser considerados. Esta es una práctica que debemos mucho cuestionarnos. Y por último, ahora sí, Martín, la última diapositiva. He Linda. colocado este florecimiento, se llama florecimiento de los guayacanes. Es un fenómeno natural que existe al sur del país, de Ecuador. Es en la parte del Zapotillo, que es muy, realmente muy, muy bonito. Es un evento que ocurre, se llaman guayacanes. Estos durante el mes de noviembre y diciembre están como en sequía, caen todas las hojas, todas las hojas, y en el mes de enero con la primera lluvia empiezan a florecer. Sí, solamente queda completamente el árbol formado de flores y eso tarda más o menos entre 4 a 10 días. Se caen todas las hojas. Wow, Es hermoso, maravilloso. Qué es lindo. hermoso, así como lo miramos en la imagen. Es en la parte. Felicitaciones, felicitaciones Lorena, súper. No solamente nos tientas a ir a visitarte, ¿no? A ir a visitar tu país Bienvenidos, tan bienvenidos, claro lindo, que sí. tan lindo. No sé los colegas si tienen alguna otra consulta, otra pregunta para Lorena. Realmente extraordinario, realmente hay un corazoncito. Realmente pueden agregar, no les vamos a cobrar nada por agregar corazoncitos, más corazoncitos. Muchísimas gracias. No sé si unas últimas palabras como para que tú cierres, eh, ya lo has hecho, pero a nivel de la oncología puntualmente, si tú dices el castrar antes del primer celo previene el cáncer de mama, ¿qué dirías? A ver, el castrar antes de hacerlo previene, sí. Antes del primer Y celo te va a depender mucho, sí. Sí, le claro que pones la previene, coma. ¿Qué más le previene, agregas pero le después de eso? agregaría que tiene que ser individualizado, no en todos los animales debe ser aplicado, porque no todos tienen predisposición a sufrir tumores mamarios. Hay razas que no tienen mucha predisposición, como por ejemplo el French, tiene una alta predisposición, pero en estos casos en ellos no están reportados problemas ortopédicos. Tal vez le podría decir que podría ser para estas razas, pero sin embargo debemos considerar algo fundamental. No solo lo predispone a problemas ortopédicos, sino que también estamos quitando hormonas que tienen un sinnúmero más de funciones que tiene nuestro cuerpo. Ya lo hemos manifestado a nivel metabólico, a nivel endocrino e incluso a nivel inmunológico. Entonces, lo estamos privando al cuerpo de ese animal a, ¿cómo se llama?, que se pueda
desarrollar completamente. Vamos a tener, a lo mejor previmos tumores de mama, pero vamos a tener a lo mejor unas tres Otro, o cuatro patologías más. otros problemas. Exactamente. Muchísimas gracias, Lorena. Les recordamos que este Clatop Studio le pueden dar like cuando estén grabados. Algo muy importante, sus comentarios, el punto 2 y el punto 3 más importante que es compartirlo. Compartirlo, recuerden que la ciencia es una empresa colaborativa, la idea es que lo compartan con otros colegas, porque pueden ser herramientas de trabajo y explicación a los tutores y los tutores mismos, ¿no? Y compartirlo entre ustedes y con los tutores. Muchísimas gracias, Lorena, gracias. Gracias a todos los más de 60 compañeros y compañeras que nos han acompañado y nos vemos en una nueva grabación del Gato de Estudio. Muchas gracias a Muchas todos gracias a ustedes. ti. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Adiós, Lore. Gracias. Bye Quiero bye. saludar a todos que están por allí. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao.